Bueno, sindicatos se convocarán a una marcha en contra de las medidas del gobierno. Con algunos de ellos hablamos hoy en República. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República el señor Marvin Reyes, él es representante del movimiento de policías. También nos acompaña la señora Silvia Navarrete, sindicalista de Citra Salud. Y también nos acompaña el señor Francisco Celada, representante de Cimeduco. Señorita, señores, bienvenidos a República. Bueno, hemos tenido definitivamente en los últimos días varias medidas que habrían impactado a buena parte de las clases quizás menos afortunadas en este país. Recortes de subsidios, entre otros, etcétera. Las consideraciones de ciertas medidas, aunque el gobierno no ha dicho que las va a adoptar, existe la posibilidad de que se adopten, porque en este país ustedes saben cómo trabajan las cosas. Una de ellas es, por ejemplo, subir el IVA del 13 al 15%, pero tengo entendido que ustedes ya tienen una posición fijada en torno a estos temas. Quisiera empezar con usted, doña Silvia Navarrete. Sí, realmente la población salvadoreña está sufriendo en este momento agresiones por parte del gobierno de la República, ya que todas las medidas que se están implementando van en contra de los salvadoreños y salvadoreñas. Como usted lo decía, se está ya en este momento suprimiendo suprimiendo todos los subsidios, porque aquí no podemos hablar de una focalización, porque nosotros estamos viendo una gran cantidad de personas a quienes se les está duplicando o triplicando el recibo del agua, el recibo de la luz, y son personas que no cuentan con ingresos como para poder cubrir estos gastos y además cubrir todas sus necesidades básicas familiares. Por lo tanto, nuestras organizaciones estamos organizando en este momento una actividad que contempla la participación de toda la población para manifestar el descontento por todas estas medidas que se vienen planteando. Además de eso, también el gobierno tiene el proyecto de reducir plazas en el Estado. Esto significa despidos masivos, significa más desempleo en nuestro país. Igualmente se está pensando en implementar nuevos impuestos y toda la crisis se está descargando sobre la población salvadoreña en lugar de buscar otras formas que puedan llegar a resolver o por lo menos minimizar el problema que está atravesando nuestro país. Ahora, señor Marvin Reyes, ¿cuál es su valoración sobre las últimas medidas que ha tomado el gobierno? Bueno, en primer lugar, darles también las gracias, ¿verdad?, por el espacio y también un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan. En relación a este tipo de medidas, lo que nosotros vemos es una receta que viene siendo dictada de parte de un organismo internacional como es el Fondo Monetario Internacional. Este organismo está generando una receta que la está cumpliendo al pie de la letra este gobierno. Lastimosamente, pues nosotros en años anteriores hemos visto al FMLN combativo, al FMLN guerrillero, gritar consignas en contra del intervencionismo, en contra de los yanquis, como se mencionaba incluso en algunas pintas y pegas de la época de los 80. Ahora lo que vemos es un servilismo de parte del gobierno hacia estos entes, o sea, una intervención directa de la mano extranjera en cuanto a la política interna de nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Decirle al gobierno actual del FMLN, señores, ustedes tienen que recortar subsidios, tienen que subir impuestos, tienen que congelar plazas, tienen que, escalafones los tienen que reducir o eliminar. Y ahí tenemos toda la receta que se está cocinando.
Ya vemos el ejemplo claro de, por ejemplo, el sector de salud. Su escalafón fue reducido. Fue reducido. Los escalafones de la policía, por ejemplo, y de educación no han sido pagados. De enero, febrero y marzo no sabemos si los van a pagar. La gente que cumplió años en diciembre y le tocaba en enero ya recibir, aunque sea ese escalafón, ¿verdad?, pírrico, en el caso de nosotros de la policía son $25.44 cada 4 años. No se ha recibido de los 3 primeros meses del año. Luego vemos la eliminación de los subsidios. En el caso de la energía eléctrica, nosotros tenemos reportes de personas que pagaban una factura de $4, hoy están pagando $9 y $11. O sea, se ha triplicado el pago de este servicio. Por ende, se le elimina el subsidio al gas. Entonces, toda esta receta que se está cocinando le está pasando ya la factura al pueblo salvadoreño. O sea, nosotros vamos a terminar pagando todo este, digamos, falta de carácter del gobierno actual, porque perfectamente el gobierno podría pararse bien, pararse firme y decirle al Fondo Monetario Internacional, mire, no tenemos dinero, no tenemos con qué pagarle, y se puede pedir una moratoria de la deuda por lo menos en 10 años, que el Fondo Monetario Internacional haga ese espacio y diga, mire, o sea, le pidamos ese espacio, 10 años de no pagarle a usted, y ese dinero que le estamos pagando en intereses a estos entes extorsionistas internacionales de América Latina, se invierta en El Salvador y se haga producir, porque realmente nosotros no producimos absolutamente nada, todo se está haciendo de manera rudimentaria, la industria está semiparalizada, el agro es mentira, como está diciendo osadamente el ministro de Agricultura, que tenemos unas cifras récord de cosechas. Nosotros no vemos eso. La gente siempre está comprando los productos caros. No vemos excedentes, siempre se están importando miles de millones de dólares en alimentos hacia nuestro país. Entonces ese tipo de cosas se pueden hacer para paliar esto, pero tiene que socarse los pantalones el gobierno y decir, mire, no podemos pagarle, no tenemos cómo. Pero lo que hacen ellos es ponerle las manos en el cuello al pueblo y asfixiarlo, pasarle esa receta al pueblo salvadoreño para que nosotros terminemos pagando esa factura que viene ya demasiado consumiendo el Producto Interno Bruto y no nos está dejando absolutamente nada en el país, solo los despojos. Y eso no podemos ya seguirlo tolerando nosotros como pueblo salvadoreño. Es tiempo de que todos los sectores despierten y digan que ya basta de estar trasladándole la factura al pueblo salvadoreño, a los trabajadores, para que la paguen, porque esto no es problema de nosotros, de los trabajadores, sino que ha sido de las malas administraciones que han habido, y más de este gobierno, que es el que ha recibido grandes cantidades de dinero de diferentes formas, y parece que hay un agujero de enormes proporciones donde se está yendo todos esos fondos y no vemos absolutamente ningún progreso. Ok. Ahora, señor Cela, ¿cuál es su oración inicial sobre este punto? Un saludo para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora y un saludo especial para los maestros que están pendientes de este programa. En realidad, para nosotros es muy preocupante el hecho de que el gobierno sea muy fiel al cumplimiento de las recetas del Fondo Monetario Internacional y que sea un gobierno excesivamente preocupado por recibir préstamos, cuando en el pasado el FMLN, cuando era oposición, se oponía a todos los préstamos y con justa razón, porque los préstamos los reciben los gobiernos y los paga el pueblo. Entonces con justa razón se oponían en el pasado. Ahora es altamente curioso saber que tenemos un gobierno muy obediente a las recetas de los organismos financieros internacionales, y se trata pues de que este gobierno ha endeudado exageradamente al país. Alrededor de $500 millones se pagan cada año en concepto de intereses por la deuda,
y alrededor de unos 300 millones de dólares se estarían pagando para amortizar la deuda. Por eso es que nosotros coincidimos con el movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil en el sentido de que esta deuda es impagable y debería como pedirse una renegociación de esta deuda como país. Pero a eso se suma el despilfarro del gobierno de turno. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, los fines de semana se continúa ejecutando aquel mitin que se llama el Festival del Buen Vivir, en donde ahora tenemos información que hasta medicamentos se reparten en esos mitines. Pero por otro lado, en los hospitales no hay medicamentos para los pacientes. Por otro lado, estamos visualizando un gobierno muy interesado en cobrar más impuestos, muy interesado en eliminar los subsidios, que ya lo están haciendo. Ya hay muchas ancianas que se han quejado con nuestros líderes en los cantones, en las comunidades, que nos dicen que antes por el tambo de gas, digamos, ellos tenían que pagar unos $4, ahora están pagando alrededor de $11 por cada tambo de gas de 25 libras. Y así podemos ir viendo cómo los ciudadanos se están quejando que les han llegado los recibos de energía eléctrica multiplicados al triple, los recibos de agua potable que les han llegado súper elevados en costo, pero que se han quejado también de que no reciben el servicio de agua en muchas zonas del país. Otros ciudadanos nos han dicho que le llega lodo en lugar de agua a través de las tuberías y sin embargo se les sigue sangrando con la factura. Pero esta eliminación de los subsidios solo es una parte de la gran crisis que estamos viviendo los salvadoreños y salvadoreñas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la clase trabajadora, en donde a los maestros que recibimos alrededor de $50 cada 5 años por aumento de conformidad con el escalafón y no hemos recibido ese incremento. Estos $50 cada 5 años para los maestros significan alrededor de 2 centavos diarios por el escalafón. Digamos, es un incremento miserable. Sin embargo, eso se nos ha negado en el mes de enero y se nos ha negado también en el mes de febrero. Es decir, se está violentando el escalafón de los maestros y maestras. Y es por eso que a nosotros nos preocupa que por un lado se anuncia un incremento de salario mínimo, pero por otro lado el gobierno nos mete la mano a la bolsa y nos saca más que lo que los trabajadores privados han recibido en concepto de salario mínimo. Y una doble moral expresa del gobierno de turno, porque los trabajadores administrativos de los centros educativos públicos no están recibiendo el salario mínimo. En su mayoría reciben salarios de $150 al mes, de $80 mensuales, de $100 mensuales, y para colmo se les adeuda ya los primeros 3 meses, los primeros 2 meses, digamos, de lo que va del año, enero y febrero, porque no han llegado los presupuestos a las escuelas. Y estos presupuestos escolares cada vez son más pequeños, de manera que los organismos de administración escolar tienen dificultades para pagar a tiempo el salario de los trabajadores y muchas más dificultades están teniendo este año, el año en que se debe honrar el incremento al salario mínimo que ya es ley de la República. Ok, con esa idea nos vamos a quedar y luego de su exposición me queda claro que para ustedes el gobierno ha tenido muchísimo más dinero en estos últimos años, pero tiene una mala gestión y encima de eso, de acuerdo a ustedes, haber sido antes de los que protestaban en contra de medidas que imponían, digamos, los organismos internacionales, ahora básicamente se está plegando. Cuando regresemos hablamos entonces de las medidas que está proponiendo el gobierno y de repente algunas gremiales, no necesariamente ustedes, pero que puede ser que sean duras y haga que todo el mundo se soque el cincho. Pero antes de eso, vamos a compartirles algo y es lo siguiente. El Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 8 kioscos y 62 corresponsales financieros. Usted puede seguirlos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. También puede marcarles al centro de contacto. El teléfono es el 2513-5000, 2513-5000. Pausa, ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Bueno, en una reunión de los países cooperantes hace un par de meses estuvieron ahí representantes de las familias más afortunadas en este país, del Partido Arena, del Partido FMLN, estuvo representantes diplomáticos y el maestro Carlos Giraldo del USAID básicamente les dijo que si nosotros queremos componer la situación fiscal en este país, teníamos que mirar a una especie de trípode, decían. Tenemos que hablar de ingresos, ¿verdad? Que básicamente impuestos y otras especies, y teníamos que hablar también de egresos, que es recorte en el gasto del gobierno, y teníamos que hablar también del modelo económico. Quiero hablar en este momento acerca de los egresos. Ya aquí en República le hemos básicamente hablado con políticos y presionado acerca del tipo de recortes que ellos pueden efectuar, como vales de gasolina, seguros de médico privados, recortes a sueldos, plazas excesivas, por ejemplo, de asesores, sobresueldos, todo ese tipo de cosas sabemos que están en el órgano ejecutivo, en el legislativo y también en el órgano judicial. Pero hay una parte que de repente, si esto va a ser una solución integral en la que todos vamos a tener que poner parte, y de repente eso no nos gusta porque obviamente no nos gusta que nos toquen el bolsillo. Pero yo he hablado con mucha gente acá, por ejemplo, que me dicen que les parecen que algunos de los escalafones que tienen los respectivos gremios, tal vez no el suyo, porque me dice que 2 centavos en 5 años, ¿verdad?, por día, pero por ejemplo en el de salud, que son demasiado grandes y que fueron de repente promesas que se hicieron, pero no se hicieron pensando realmente en la calidad de economía que nosotros tenemos en este país, y que de repente, si son muy justos, porque no dudamos, y tengo amigos médicos y enfermeras, pero más médicos, que realmente trabajan turnos de 24 horas, que para mí eso es matador, y que seguramente se merecen su salario. Y he conocido de médicos también que de repente se accidentan después de sus turnos porque van sumamente cansados. Ok, sabiendo que es justo por el trabajo que desempeñan, también veo el otro punto, la parte técnica, que si no es irreal que se le estén dando aumentos salariales en ese porcentaje a muchos empleados del sector salud, cuando el país realmente no los puede pagar, y que de repente esa vaya a ser una concesión que tal vez no les guste a los trabajadores del sector salud, vaya a tener que hacerse en el marco de un acuerdo integral para sacar adelante el Estado salvadoreño. Doña Silvia. Sí. En primer lugar, la ley de escalafón de los trabajadores de salud no es que en verdad sea un incremento salarial insostenible para los trabajadores y trabajadoras. Lo que ha sucedido con la ley del escalafón es que la ley ha sido manipulada, y especialmente durante esta administración. Si revisamos la ley de salarios, que todos los trabajadores públicos, los salarios, la ley de salarios es la que dice cuál es el salario que le corresponde a cada una de las plazas. Si revisamos la ley de salarios, vamos a ver que, por ejemplo, una jefatura con mucha responsabilidad, en la ley de salarios aparece su plaza con $400, por ejemplo. Entonces, lo que ha sucedido en todos estos años en que asume la administración el partido FMLN, que se ha contratado una gran cantidad de personal con los salarios máximos con escalafón. Entonces, la ley no es mala. No decimos tampoco que no debe de revisarse, porque en esta ley tal vez lo que esté mal es que se incluye a los altos funcionarios, y que los únicos que quedan fuera de la aplicación de la ley del escalafón son el ministro y el viceministro, de acuerdo a la ley. Y se incluye a los altos funcionarios. Entonces, en ese sentido, podría hacerse una revisión de la ley, pero no es correcto tampoco que actualmente la ministra de Salud aplique la ley como se le antoja y no como realmente se encuentra plasmado, dado que es una ley vigente, una ley de la República, no se le han hecho reformas, no ha sido derogada y se le debería dar el cumplimiento. Y esta es opinión de todos los jurídicos a quienes les hemos consultado, incluso en los tribunales hemos consultado, y la situación es precisamente que
se ha tomado de manera arbitraria la decisión de eliminar el escalafón, sin antes revisar realmente dónde están las fallas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha creado una gran cantidad de plazas desde que asume la dirección, esta administración, desde el 2009, se comienzan a crear plazas como por ejemplo la de un segundo viceministro. Se crea otra plaza de gerente general de operaciones y así por el estilo se van creando una gran cantidad de plazas con altos salarios, con salarios de $6,000, de $7,000, $8,000 y hasta $9,000. Entonces ese ha sido el problema, no es realmente la ley del escalafón. La otra situación que se viene dando es que como la ley de nuestro país no se permite que a un trabajador, porque lo cambian de puesto, le bajen el salario, igual a la práctica se ha llevado esto, en donde se nombra a una jefatura por un cierto periodo de tiempo, le ponen un alto salario, luego lo mueven, suben a otro y ahí van haciendo una rueda de caballito para que vaya quedando una gran cantidad de gente con salarios elevados. Se inventan otra cosa que no está en la ley, por ejemplo, que es ellos le llamaron nivelación salarial escalafonaria, que la gente que acaba de entrar tiene ahora el mismo salario que tiene la gente que ya tiene 25 o 30 años de estar trabajando en el Ministerio de Salud. Entonces, estos son los problemas que realmente se han dado. Y no es la ley en sí la que está, digamos, demasiado elevado el porcentaje de incremento salarial a los trabajadores, porque si la ley se aplicara correctamente, por ejemplo, yo tengo 25 años de trabajar en el Ministerio de Salud y yo no he alcanzado el salario máximo con escalafón de mi plaza, ni siquiera he llegado al 50% que corresponde al salario máximo. Ahora, con escalafón de mi plaza. Déjeme preguntarle algo, todas estas prácticas irregulares que usted me describió hace unos minutos, ¿esto tiene que ver con personas que de repente son allegadas a uno u otro partido y que no verdaderamente son profesionales, técnicos, sino más bien, puede ser que sean profesionales, pero son más bien allegados al partido, que llegan a rellenar las filas del Estado? Sí, eso es así. Y eso es un secreto a voces, todo el mundo lo conoce. Simplemente se contrata a alguien en una determinada plaza y se le asigna un salario por las relaciones que tienen de parentesco con las autoridades de gobierno o compadrazgo, compromisos políticos, y eso muchas veces se les ha salido a los funcionarios y lo han dicho, que tienen un compromiso con una determinada persona y que la tienen que contratar, y la contratan porque es obligación y se reciben incluso órdenes desde Casa Presidencial para hacer contrataciones. Lo peor del caso es que muchas veces las personas que contratan en esos puestos ni siquiera llenan los requisitos, no cumplen con el perfil para la plaza. Sin embargo, por compromisos políticos estas personas son contratadas. Entonces ese es otro de los problemas serios en este gobierno, que es la corrupción. Ahora, nosotros hemos leído reportes y estudios que nos muestran que la planilla del gobierno ha subido en los últimos 5 años en unos $400 millones. Si mal no recuerdo, son más de 20,000 personas las que se han contratado desde 2009. Intuyo que no todas son activistas, como nos dice Silvia, pero algunos sí. Entonces, ¿no valdría la pena que como parte de esas medidas que se van a tomar, el Estado se pegue una buena mirada al espejo y diga: estos son los que deben estar y estos son los que no deben de estar? Los que no deben de estar, lo siento mucho, de repente vamos a tener que prestar dinero para retiro voluntario, porque obviamente hay que cumplir la ley, pero ya no podemos seguir con un Estado tan gordo. Exactamente, en ese sentido se manejan datos de 40,000 plazas nuevas, son 40,000 plazas nuevas, y quizás el 99% de estas plazas son activistas del partido. Eso es así. Lo podemos ver nosotros, vean las más palpables, que son los gestores de tráfico. Hay gestores de tráfico por todos lados. Todos ellos son activistas del partido. Ahora, ¿tienen derecho a trabajar? Sí, tienen derecho a trabajar, pero lo que están haciendo es volcando el partido
en el gobierno para garantizar votos en las próximas elecciones. Porque esto hay que decirlo con claridad. El FMLN es una maquinaria electoral, una maquinaria partidista electoral, y se está preparando ya para las próximas elecciones. Ahora, las plazas innecesarias hay que sacarlas. Solo en la Policía Nacional Civil hay 39 oficiales de alto rango que ya están pensionados. Esto le implica un gasto de $2 millones al año. Esta gente tiene que estar en su casa, tiene que estar descansando ya. Son 2 millones que se están erogando ahí. Ahora, altos funcionarios con sueldos de $10,000, de 8,000, 7,000. Entonces, ¿cómo es posible que hayan esas cantidades de dinero en sueldos cuando hay una austeridad que debe promoverse? Y quiero hacer un breve espacio en la historia. Estados Unidos tuvo una época de recesión tremenda. ¿Qué fue lo que hizo? Para poder sustentar su economía, después de los años 30, de los años 40, promulgó una ley para que todo estadounidense que tuviera cantidades de oro, en la forma que fuera, tenía que entregarlas al Estado. Tenía que entregarlas al Estado. O sea, todos los ciudadanos estadounidenses que tenían oro en su poder debían entregarlo al Estado, bajo la pena de 10 años de cárcel si no lo hacían. Ahora, esto promovió que Estados Unidos sentara una base de su economía en el oro. Y aquí, esta austeridad que nosotros nos están imponiendo, ¿verdad?, de parte del gobierno, no ha empezado por ellos, porque ellos deben imponerse primero los recortes, luego ver en qué medida se puede socar el cincho en las demás entidades del Estado y por ende las demás personas también contribuir, porque aquí lo que hace falta es identidad de nación. O sea, aquí somos salvadoreños de nombre nada más, pero la inmensa mayoría quiere irse de este país. Si tuviera la oportunidad y le dijeran, ¿no?, hay un barco anclado en Acajutla que los va a llevar de gratis a Noruega, se van hasta amarrados en las boyas y se van del país, eso se lo aseguro. Allá hay mejores condiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o más bien el gobierno tiene que promover, es que este país debemos sacarlo a flote entre todos, y empezando por ellos. Ellos tienen que hacerse los recortes primero, sacar todo ese montón de plazas innecesarias, plazas que están con doble salario, a veces hasta con triple salario por el sobresueldo que tienen, y empezar hacia abajo y hacer producir el país, como ya lo mencioné, pero ni el alimento que consumimos producimos. Ok, quiero ir entonces ahora con el señor Celada. ¿Coincide usted con esta valoración? Es decir, básicamente la austeridad en el gobierno, usted la mire que es la austeridad, pero solo aplicada para los de a pie. Por supuesto que nosotros creemos que el principal problema de este país es la corrupción, y la corrupción en todos los niveles. Pero, por ejemplo, yo conozco muchos funcionarios que tienen salarios que sobrepasan los $5,000 mensuales. Uno de ellos me increpó en una ocasión, me dijo, mira, yo te escuché en la televisión decir que aquí hay salarios de 6,000, de 7,000, 9,000 y hasta de $10,000. Y le digo, pero es que es cierto. Y me dice, mira, te confieso, yo es cierto, tengo un salario que es muy elevado, sobrepasa los $5,000, pero ese salario no lo recibo íntegro. Yo le entrego al partido una parte de lo que me pagan. Pues sí, pero estas son las cosas que hay que aclarárselas los salvadoreños, ¿verdad? Porque de lo contrario nosotros podríamos creer que un funcionario tiene salario de 9,000, de $10,000 porque no nos explica que le entrega el 10% al partido para la campaña. Entonces los salvadoreños dignos, honrados, honestos, trabajadores, estaríamos trabajando realmente para alimentar pirañas en este país. Están saqueando el Estado para aprovecharse, para generar condiciones de beneficio de intereses particulares.
Y esto nosotros no lo debemos tolerar, ¿verdad? Como salvadoreños. De manera que nosotros hemos de ser francos. El tema de la rueda de caballitos que ha planteado la compañera Silvia Navarrete es un ejemplo de lo que está pasando en el Ministerio de Salud, pero estas malas prácticas de administración pública no solo son en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en educación se han contratado nuevos funcionarios con salarios elevados, salarios que andan alrededor de los $2,000 mensuales. Son nuevas plazas, ¿verdad? Pero por otra parte no hay dinero para pagarle el escalafón a los maestros, que está establecido en la ley. Entonces, si nosotros seguimos criticando ese tipo de prácticas muy nocivas para la población salvadoreña. Por eso es que nosotros no creemos que acá debe haber austeridad y hay que seguir ahorcando al pueblo salvadoreño, hay que seguir negándole el subsidio a los más necesitados. Allí hay otras áreas de donde se pueden obtener recursos. Uno es como la disminución de sueldos a estos funcionarios que tienen asignados sueldos exagerados. Otro es la reducción de pensiones vitalicias de aquellos altos funcionarios que reciben $5,000, $6,000, $7,000 mensuales de pensiones cuando han trabajado 5 años, han trabajado 10 años y les quedan pensiones vitalicias, digamos pensiones muy especiales. Esto no se puede seguir tolerando porque a la mayoría de salvadoreños nos quedan pensiones de $207.60 al mes. Entonces no se puede decir que vamos a aplicar un plan de austeridad, digamos, atacando al que ya vive una situación de sobrevivencia en este país. De tal suerte que nosotros sí creemos que todavía hay mucho de dónde sacar recursos, independientemente de la petición de préstamos que constantemente está haciendo el partido en el gobierno para financiar las pensiones, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el presupuesto aprobado para el año 2017, si ustedes pueden ver, para financiar las pensiones de los trabajadores del IFA, de los ex trabajadores del IFA, por ejemplo, se asignó una partida presupuestaria apenas de $1,000, sabiendo que se necesitaban unos $52 millones para financiar esas pensiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Llegamos al 2017 y ya no hay dinero para pagar la pensión a partir del mes de abril a los pensionados del IFA. Entonces recurren a pedir préstamos. Y hay de aquel partido que no da su voto, porque entonces dicen están en contra de los pensionados. Entonces estas son malas prácticas que ya, digamos, nos ha venido acostumbrando el partido FMLN, pero que nosotros hoy estamos advirtiéndole a la población salvadoreña que ya es tiempo de levantar cabeza. Por primera vez la población salvadoreña ya está despertando, ya está comprendiendo que el cambio que nos ofrecieron hace más de 7 años, fueron cambios involutivos y que la población salvadoreña debe participar, y por eso es que este anuncio de la gran marcha del 31 de marzo está recibiendo el respaldo de amplios sectores de la población salvadoreña. Okay. Déjeme detenerlo ahí porque tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos hablamos precisamente de eso, de la convocatoria de esta marcha para el 31 de marzo y también hablar un poco acerca de esas nuevas propuestas de reforma al sistema de pensiones. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Hablemos ahora un poco acerca de esa propuesta a de reforma al sistema de pensiones, doña Silvia. Esta es la última que ha puesto Asafondos, FUSADES y Contradefop. ¿Es para usted satisfactoria o no es satisfactoria esa nueva propuesta? Sí, realmente nosotros no conocemos a fondo esa propuesta porque una cosa es toda la publicidad que se le pueda estar dando a través de la prensa, a través de spots televisivos, y otra cosa es el decreto de ley, que habría que revisarlo para realmente ver si está cumpliendo con lo que se está ofreciendo. Pero así, cuando nosotros analizamos toda la oferta que se está haciendo, por ejemplo, veíamos
la propuesta acerca de que el trabajador puede prestar de su propio dinero, de sus propios ahorros para pensiones. Pero, ¿qué costos le traería esto al trabajador? Porque si el trabajador debe, aunque ya tenga la edad y el tiempo para retirarse, no se puede ir, tiene que seguir trabajando hasta que pague lo que le han prestado de su propio dinero. Entonces, todas estas cuestiones son que no debemos dejarnos llevar por lo bonito que se está pintando a través de la publicidad, porque ya nos pasó una vez. Nos pasó cuando nos vinieron a ofrecer las AFPs, que dijeron que íbamos a tener mejores pensiones, que íbamos a saber cuánto teníamos ahorrado, y una serie de promesas que se hicieron que al final resultaron no ser ciertas, y que las pensiones disminuyeron. Las pensiones también tienen su límite, ya los trabajadores no contaban con una pensión vitalicia. Entonces, todo esto hay que revisarlo bien en la ley para poder conocerla a fondo y saber si realmente viene a favorecer a los trabajadores o no. Pero por otro lado vemos la otra propuesta, que es la del gobierno, que entre estas dos propuestas, pues sí creemos que la más peligrosa es la que está haciendo el gobierno, porque entonces caeríamos en la misma situación en la que estamos ahorita. Los ahorros de los trabajadores no están siendo utilizados para los trabajadores, sino con otros fines. Por lo tanto, con mucha cautela, ¿verdad? Debemos los trabajadores estudiar bien esa propuesta, sobre todo conocer el proyecto del decreto de ley de reforma. Esto es un punto en el que coinciden, digamos, los tres sindicatos, es decir, que favorecen las cuentas individuales versus un modelo, digamos, solidario de reparto en un modelo mixto como el que propone el gobierno. Lo que pasa es que aquí hay dos propuestas malas y una como que es menos mala que la otra. Entonces como que la balanza se va inclinando hacia esa menos mala, ¿verdad? Que la que propone hacia fondos y las demás organizaciones, porque definitivamente la que propone el gobierno no hay garantía. Le van a meter la mano a la bolsa y nadie va a dar garantía para dónde van a ir a parar esos fondos. Y podemos terminar nosotros en avanzada edad pidiendo en los buses o vendiendo dulces. Es peligroso. Ok. Señor Cela, le doy la última palabra para que nos hable acerca de esa gran convocatoria que ustedes están haciendo para el 31 de marzo. En efecto, las motivaciones que nos impulsan a la realización de esa gran marcha que saldrá El Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial tiene que ver con todos los atropellos que el gobierno en turno está ejecutando en contra de la población salvadoreña, en contra de los trabajadores y trabajadoras. Es así que, por ejemplo, los señores veteranos, tanto del FMLN histórico como de la Fuerza Armada, se han quejado que necesitan alrededor de 124 millones de dólares para financiar la ley del veterano, pero les crearon una ley en la Asamblea Legislativa que no tiene hasta ahora el financiamiento adecuado. Les han aprobado alrededor de 6 millones de dólares, lo cual ellos dicen que es totalmente insuficiente. En el caso de la población en general, igual muy preocupados por el incremento de los recibos, la eliminación de los subsidios, el costo de la canasta básica. Entonces todo eso es intolerable para el ciudadano común, que podamos continuar respaldando a este gobierno que nos está ahorcando a todos los salvadoreños. Y los maestros, por su parte, sin el escalafón, los maestros sin materiales didácticos para desarrollar su cátedra dentro del aula, también muy indignados por este tipo de trato que estamos recibiendo del gobierno. Por eso es que el 31 de marzo nos concentraremos a las 8 de la mañana en la Plaza El Divino Salvador del Mundo. De ahí saldremos por la Alameda Enrique Araujo hacia Casa Presidencial y hasta donde nos permitan llegar, ahí nos vamos a instalar en una gran concentración y vamos a expresar los mensajes generales de los diferentes sectores. Es una mega marcha. Brevemente, señor Cela, y eso iba. ¿Cuánta gente esperan congregar?
Bueno, esperamos por lo menos unos 15.000 salvadoreños y salvadoreñas. La marcha es de amplia convocatoria. Están invitados todos los salvadoreños inconformes con la gestión del actual gobierno y por tanto nosotros esperamos que sea masiva. Ok. Bueno, señores sindicalistas, doña Silvia, Marvin, señor Celada, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República y poniendo sus puntos. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.